En aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado Leví sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: «Sígueme». Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su honor un gran banquete en su casa y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otros. Y murmuraban los fariseos y sus escribas, diciendo a los discípulos de Jesús: «¿Cómo es que coméis y bebéis con publicanos y pecadores?» Jesús les respondió: «No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a que se conviertan». Palabra del Señor. Es un precioso texto en el que posiblemente se nos está describiendo la vocación de San Mateo. Muchos dicen que este Leví era el que después fue evangelista y apóstol Mateo. En todo caso, Mateo, desde luego, era también publicano, es decir, si no fue este caso, el de su conversión, fue alguno parecido. En primer lugar, empieza con una llamada de Jesús. Una llamada que se produce porque ha habido una cercanía, un acercamiento por parte de Cristo. Aquel hombre, Leví, Mateo, sabía lo que era, sabía que efectivamente era un ladrón. Y además era un colaboracionista, lo cual era terrible para los judíos. Es decir, era un aliado de los romanos, que cobraba impuestos para los romanos. No eran los impuestos que había que pagar al templo, que era la administración autónoma que tenía Israel, sino los impuestos para los romanos. Lo cual, si encima de pagar impuestos, que es desagradable, tienes que pagar impuestos para el conquistador, para el opresor, pues es mucho más desagradable. Y además, los publicanos, desde luego también Leví, se quedaban con una parte, no solamente la parte que les correspondía, porque algo tenían que ganar ellos, sino que muchas veces se quedaban con más de lo que les correspondía. Es decir, eran ladrones. Ladrones cobrando impuestos de más. Imaginaos, creo que es fácil entender hasta qué punto eran despreciados por la inmensa mayoría del pueblo de Israel y sobre todo por los que eran independentistas. Bueno, acercarse a una persona así era acercarse a lo más bajo, no desde el punto de vista económico, porque solían estar muy bien situados, sino acercarse a lo más bajo desde el punto de vista moral o de prestigio. Y sin embargo Jesús lo hace. No solamente lo va a hacer, sino que llama a uno de estos para que sea uno de sus íntimos, uno de los apóstoles. Lo mismo que hará con otro sector muy mal visto, que era el sector de las prostitutas, curando a María Magdalena. Algunos dicen que María Magdalena no era prostituta, aunque la tradición ha dicho que sí, sacándola de la situación en que estaba, en que expulsó de ella 7 demonios y haciéndola una, no de sus apóstoles, pero sí una de sus compañeras más fieles, una verdadera evangelizadora. ¿Por qué hace esto Jesús? ¿Qué lección quiere darnos? Primero, para Cristo nadie está perdido. Nunca. Nunca. En la oleada de puritanismo que nos está afectando, donde se condenan los pecados y se da al pecador, por ejemplo, el tema de la pederastia, el castigo que merece, en cambio falta una cosa: no se le da la oportunidad de cambio con las terapias que necesite, por lo menos darle la oportunidad de cambio. Es decir, se le da el castigo que merece y hay que hacerlo, pero no se le está dando la oportunidad de cambio. Y hablo de este ejemplo porque es el peor visto hoy en día. Nadie puede decir una palabra a favor de esos, yo tampoco, pero sí que sigue siendo una persona, que sigue siendo un ser humano. Las víctimas de él, de ese pederasta, tienen más derechos que él y tienen que recibir toda la ayuda que necesiten. Tienen que ser no solamente defendidos, justificados, apoyados, es decir, todo lo que ellos necesiten, sino que además tienen que ser reconocido el daño que se les ha hecho. Pero también al otro, también no es un asesinato, pero imagínense un asesino, también al asesino hay que evangelizarle, también al asesino hay que darle una oportunidad, es decir, en el caso de que hubiera sido un asesino, ¿no? También al ladrón, también al corrupto. Es decir, lo que el Señor nos está enseñando es que no hay nadie para Él que esté perdido, que para Él todos tienen una oportunidad. Después va a depender de la persona
si acoge o no la oportunidad, o en algún caso quizás si puede o no acoger esa oportunidad. Nadie está perdido para Cristo. Esta es la lección. Nadie está perdido para Cristo. Hay una frase muy bonita, la he oído utilizada por varias personas, entre ellas el Papa Francisco, que dice que todos los santos tienen un pasado y que todos los pecadores tienen un futuro. Nadie está perdido para Cristo. Estés como estés, vengas de donde vengas, tú no estás perdido para Cristo. Ahora, hay que matizar también una cosa. El Señor no ha venido a llamar a los pecadores simplemente. El Señor ha venido a llamar a los pecadores a la conversión. Termina así el Evangelio de hoy. Ha venido a llamar a los pecadores a la conversión, porque esto también lo olvidan algunos. Es decir, para algunos, los pecadores no tienen nada que hacer, o sea, eso están irremediablemente perdidos, hay que despreciarlos como escoria miserable, y eso va en contra de lo que Cristo nos enseña. Incluso el pecador peor, hasta ese está llamado a la conversión. Pero que es que para otros no hay conversión, no hay llamada a la conversión, hay acercamiento al pecador para decirle al pecador que siga pecando, que Dios le quiere mucho y que aquí no pasa nada. Es decir, ni un caso ni otro. Jesús ha venido a llamar a los pecadores, por grandes y miserables que sean esos pecadores, pero para llamarlos a la conversión. Les ha tratado con amor, les ha dicho, a pesar de todos tus pecados, yo te sigo queriendo. Y entonces el pecador tiene que dar el paso al recibir el amor de Dios, de decir, Señor, perdóname mis pecados, quiero cambiar, ayúdame a cambiar, gracias por tu divina misericordia. Esto para cada uno de nosotros, que sabemos que somos pecadores, es un gran consuelo, pero también es una responsabilidad. Dios me ama, tengo que luchar por merecer en algo al menos el amor de Dios. Que así sea.